In the silence of the night, I turn my gaze above, finding calm in the night, feeling Buddha's love in the sky. Each moment is a joy, each dharma mindful joy. With the Buddha as my guide, I know where I belong. Buddha Saranam Gacchami. Ahim Shrim Tripura Sundaryai Lalita Devyaya Namah Om Kamadevaya Swaha. Ahim Shrim Tripura Sundaryai Lalita Devyaya Namah Om Kamadevaya Swaha. Ahim Shrim Tripura Sundaryai Lalita Devyaya Namah Om Kamadevaya Swaha. Ahim Shrim Tripura Sundaryai Lalita Devyaya Namah Om Kamadevaya Swaha. Om Ahim Shrim Tripura Sundaryai Lalita Devyaya Namah Om. Hola, hola mis amados seres, ¿cómo están ustedes? Espero que todo esté muy bien. Bienvenidos a este espacio de luz, aprendizaje y mucha sabiduría. Bienvenidos a las tertulias más allá de la medicina. Nuestro tema de hoy es campo toroidal humano y sus implicaciones energéticas en la salud. La idea principal de estas tertulias es dar a conocer métodos y terapias para nuestro propio despertar de la conciencia y nuestra sanación. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. En el live de hoy exploraremos un tema profundo como es el tema del campo toroidal humano. Imagina un campo de energía que nos rodea, nos atraviesa con la forma de una dona. Este es el toroide, un patrón energético que se encuentra en toda la naturaleza, desde los átomos hasta las galaxias. Y lo más increíble es que este mismo patrón se manifiesta alrededor de cada uno de nosotros. El humano terrestre en todo momento está conectado a esta fuerte fuente electromagnética toroidal. Ese toroide tiene diferentes amperajes electromagnéticos de energía y dependiendo de la frecuencia vibratoria en la cual está el ser humano, será su carga electromagnética, que va a estar teniendo un campo energético de luz. No todos los humanos, los seres humanos, vibran en la misma frecuencia de luz y la empatía tiene que ver con justo esto, ¿no? Este campo se extiende desde el corazón hacia el exterior y regresa, formando un flujo continuo. Se considera un sistema autoorganizado que expande y reincorpora esa energía. Durante este live vamos a sumergirnos en qué es exactamente este campo, cómo funciona y lo más importante, qué implicaciones tiene para nuestra salud física y energética. Para sumergirnos en este conocimiento ancestral, porque también es ancestral, tenemos aquí invitado a nuestro querido amigo doctor Walter von Schosters.
un poco ahí complicado para mí la pronunciación, todo el mundo lo pronuncia diferente, pero bueno, doctor Walter, médico cirujano, egresado de la Universidad de Carabobo en 1977, neurocirujano, egresado de la UCB en el año 83, diplomado en gerencia de salud, egresado de la Universidad Yacambú del 97, experiencia en medicina cuántica según la Asociación Nacional e Internacional de Medicina Integral, con trabajos e investigaciones clínicas dirigidos al campo de medicina en el 86, experiencia en terapia para el dolor. Certificado internacional de descodificación natural de todas las enfermedades, certificado internacional de hipnoterapeuta, máster clínico de julio del 20, neurocirujano adjunto al servicio neurocirugía del Hospital Pastor Oropesa. Y bueno, tiene un montón de títulos, experiencias. Entonces, claro, Walter es un gran amigo que conocimos. Compartimos cosas interesantes y bueno, ya se está conectando, qué emoción, qué bueno, y cuando esté ya ahí, bueno, que hable, porque no sé si lo voy a ver, no lo voy a ver, a veces el sistema no me permite verlo. Si ya se conectó, ya está aquí con nosotros, bueno, denos señales de humo o no sé, o voz. ¿Estás ya aquí, Walter? Sí. Estás aquí, hola. Bienvenido. ¿Cómo estás, Roxana? Un honor y alegría me da tenerte aquí en nuestras tertulias más allá de la medicina. Seguramente has visto también que hemos tenido aquí varias conversaciones interesantes y por supuesto no pude dejar pasar el conversar contigo, el tertuliar contigo. Entonces, claro, la primera pregunta como introductoria, porque este tema quizás no todos están al tanto del tema. ¿Cómo podemos definir el campo toroidal ese humano en términos sencillos y que con evidencia científica o investigación respaldada por su existencia y su relación con el corazón? Porque normalmente dicen que sale así como que del corazón. Bueno, te doy la palabra. Besitos, bienvenido. Hola, muy buenas noches, Oxana. Buenas noches a todos los videntes y escuchas de este gran programa contigo, ¿no? Mira, el campo toroidal humano existe porque existe el toroide, existe el toro, el anillo. Desde que se comienza a conocer que el sonido precede a la luz, escuchen esto, muchos creerán que lo primero fue el Big Bang de la luz, del universo, ¿no? Primero fue el sonido. La materia tuvo que hacer movimientos en donde la expresión del roce por la ley de la gravitación comenzó a salir chispa. Es como que agarráramos dos piedras para obtener luz. Al moverlas, vamos a ver que la chispa va a salir, pero obviamente primero sale el sonido, solo que no, como viaja a una velocidad menor que la luz, no lo vamos a escuchar, pero evidentemente hay sonido. En Génesis, en la Biblia, en el capítulo 1, versículo 3, se menciona que Dios Todopoderoso menciona, hágase la luz. Primero hubo la palabra y luego vino la luz. Es imposible que algún elemento que esté con vida debajo de la creación, incluso elementos orgánicos, no vivientes o inorgánicos, no tengan un campo de frecuencia electromagnética, ¿no? Es tan magnético como eléctrico cuando realmente entendemos que el magnetismo ha sido natural. 600 años antes de Cristo, ya Tales de Mileto podía producir, frotando ciertas partículas, ciertas piedras, el ámbar, por ejemplo, luego de hacer una frotación tenía condiciones de atraer partículas magnéticas, ¿no? Y
la secuencia por el cual se traducen estas partículas linealmente, traducen una corriente eléctrica, que esa corriente eléctrica va a generar un campo magnético y a su vez ese campo magnético va a atraer otras corrientes para producir la energía que tenemos. Entonces se establece como un toroide, es decir, como si fuera, si usted tiene, mi estimado amigo, en la mente, tasajea una nuez y la puede ver, usted puede ver que hay una forma muy particular donde hay ciertos anillos confluentes hacia el centro, ¿no? Estos anillos son nuestros campos electromagnéticos y es una copia de lo que está afuera, porque lo que está afuera está dentro, lo que es adentro es afuera, ¿no? Es parte del proceso de la vida. Algunos pensamos que la teoría matemática de Fibonacci en el siglo XIII, ese gran matemático, en el año antes de 1270 genera esta teoría de que la secuencia de cada número cuando se repite, si el 1 se duplica en 1, aparecerá el 2. Pero si ahora el 2 antecede más al número que antecede, que es el 1, comienza el 3. Si el 3 se une con el 2, que es el número que lo ha antecedido, pasa el 5. Si el 5 se une con el 3, que es el que acabamos de obtener, tenemos el 8. Y si el 8 se sume con el 5, tengo el 13. Y así esa frecuencia matemática nos invita a pensar que esa luz y ese campo magnético que existen en muchos elementos de la vida, también existen en el cuerpo humano. Entonces, Aksana, ciertamente se ha interpretado y existen, por supuesto, diversas hipótesis, porque, como me preguntas tú, que si se ha manejado científicamente tenemos la expresión de lo que recogemos en el campo magnético y en el campo eléctrico. Por ejemplo, el acupuntor, cuando está colocando una aguja, está haciendo una expresión del campo de conductividad eléctrica del meridiano de acupuntura, que obviamente y lógicamente está muy cercano a la piel. De alguna manera se pensaba o se ha pensado que tiene comunicación con la medicina a través del conocimiento, que es el Ayurveda, 6.000 años antes de Cristo. Ellos no hablan del chi, de la energía de los chinos, ellos hablan de los nadis, pero obviamente es parte de ese campo electromagnético. Los nadis, los 72.000 nadis que ellos expresan, es como una red eléctrica que está muy cerca, muy probablemente, como es lleno de prana, no pertenece directamente al cuerpo físico y quizás tampoco al cuerpo etérico, como serían los canales o meridianos de la acupuntura, sino que estarían a un nivel más superior, a un nivel de conciencia más alto, ¿ok? A nivel espiritual. Y estos nadis, que son 72.000, están expresados por 3 canales de nadis, que es el canal central, que es Sushumna, que es la fuente de la energía Kundalini, de la cual se expresan los antiguos yogis y el yoga, y existe a través de la lateralidad biológica del cerebro, ¿ok? Al lado izquierdo de la columna estaría Ida, que es el nadi que se llama Ida, es un canal completo de partículas elementales subatómicas que forman estos corpúsculos y que a su vez del lado izquierdo Ida y del lado derecho Pingala pasan en todo el sentido norte a sur, sur-norte y en expresiones diversas para formar en el centro de Sushumna los generadores de pulso, que son los chakras que conocemos con el término sánscrito, que lo identifica ya muchísimos años antes de Cristo, ¿no? Entonces, el toroide, el toro, el anillo, es una confluencia electromagnética que ya viene con nosotros, porque ya dentro de nosotros tenemos luz. Somos seres de luz, pero también somos seres de vibración, porque somos productos de la palabra.
somos hechos a través del aliento del comience la vida de Dios Todopoderoso. Y esa configuración se mantiene a través del vértex craneal por la energía universal del cosmos, a través de los pies por la energía de Gaia, de la Tierra, y a través del alimento la energía cósmica. ¿Ok? Todo eso hace una confluencia para mantener, según los chinos, el dintel energético del corazón, que viene a través del intestino delgado, del proceso de la comida. Y obviamente tiene una relación fundamental con el principio ventilatorio del gran campo del oxígeno. Entonces, digamos así, este campo electromagnético va a persistir de por sí porque ya viene desde que nosotros, antes de formarse el embrión, ya viene ese campo electromagnético. Pero ahora va a ser alimentado, una vez que estamos fuera del útero de la madre, por la luz del sol, por el ser parte de la luz divina del Señor Todopoderoso, por el oxígeno que permite mantener con vitalidad este campo electromagnético, por el amor, porque es el amor que hace que ese oxígeno y esa luz tengan fundamento. ¿Para qué sirve o para qué voy a estar viviendo de luz ya y de oxígeno si no es para vivir en amor y con amor y por el amor? Y luego viene el alimento que va a generar el nutriente. Por último, el agua. Entonces esos 5 elementos van a estabilizar desde adentro lo que ya usted tiene por bomba clásica en el corazón, donde se mencionan algunos que son 40.000 neuronas, otros creemos que son más, son mucho más, pero se menciona que estas neuronas están estimulando el sistema nervioso, y el sistema nervioso junto con el endocrino, con la ventilación, con el sistema circulatorio, con el sistema inmunológico, el sistema linfático, está generando la actividad pulsátil, que a su vez es el pulso de vida. Cuando nos toman el pulso, ciertamente nos están tomando el pulso que recorre a través de las arterias el ritmo cardíaco. Pero aparte de eso, ya antes de eso hay un pulso de vida, que es el pulso electromagnético que está generando nuestro estado general. Entonces, esta máquina es complicada, esta máquina del ser humano. Es muy complicada. Pero cuando se pudo como que palpar ese que tenemos, además, claro, de los nadis estamos claros, Ida Pingala, todos los puntos de los chakras, porque no son solamente los 7, sino sabemos que hay muchos más, pero hay una forma como que en qué momento se determinó que ese toroide, cómo fluye ese toroide, que yo no lo tengo muy claro todavía. Hay un instituto, el Instituto Walmart, donde hay un pensador cuyo nombre ahorita pues no lo tengo para el recuerdo. Dicen que saber es recordar a tiempo, pero no lo tengo. Pero esta ha sido la hipótesis subsecuente basada en el principio de la energía vital, basada en el principio y la filosofía del conocimiento de la Ayurveda y de la acupuntura china. Es que esto se conoce científicamente ya porque se han hecho trabajos. Lo que sucede es que el proceso está dentro de la misma ciencia un poco difícil. Recordarás, Aksana, que lo primero que se establece para determinar que algo es científico es la ley de la observación. El observador establece una hipótesis. Esa hipótesis tiene que ser comprobada. Luego se establece una tesis y luego se va al laboratorio o se establece, ¿no? Cuando esto se repite y tiene fundamentación, se llama que está establecido el método científico. Pero es que la observación admite que tú puedes observar con los 5 sentidos. Solamente la vista se impresiona con el 87% de los aspectos que establecen alrededor de tu vida. El 14% viene por el oído y solo el 3% tiene gusto, olfato y tacto. ¿Estás entendiendo? Entonces,
vamos a echarle la bativa. Diríamos entonces que Andrea Bocelli, José Feliciano, probablemente el desaparecido Ray Charles, ¿ya? Y Stevie Wonder no pueden ser científicos porque son ciegos, ¿verdad? Es decir, se supone que es un análisis mental, ¿cierto?, de todo esto, pero que al no poder llevar, porque existen patrones, por ejemplo, el patrón de la energía se está llevando a través de principios de la química y el principio físico, básicamente, que genera un proceso energético. Pero desde ya nosotros somos seres energéticos, somos seres de luz, somos seres que emanamos corriente eléctrica y somos seres que tenemos campo electromagnético, donde existen muchos trabajos que de alguna manera algunos más jóvenes que yo podrán vivir la dicha y la plenitud del conocimiento que sale a flote. Por ahora, mientras estamos haciendo investigación, digamos, se establecen como hipótesis de lo que funciona. Pero fíjate, es tan importante conocerlo porque, por ejemplo, técnicas, mencioné la acupuntura, en donde existe el estímulo de ciertos corpúsculos, de ciertos puntos que tienen muchísimo interés en modificar patrones de conductividad eléctrica, ¿no?, energética, y cambios incluso, más o menos, de algunos aspectos de la materia orgánica, ¿no? Pero está también el Reiki, por ejemplo, el que trabaja con la mano, con el Reiki, con la energía. En este caso, el Reiki, por mucho pues que se diga que no es así, sí se está involucrando directa o indirectamente con la energía del paciente o del cliente, depende cómo se pueda entender esto, ¿no? Y está haciendo ciertos esfuerzos a través de ciertas habilidades y ciertos enneagramas y ciertos dibujos que se establecen para producir modificaciones estructurales. Todo está basado en la información, en el nombre. Cuando trabajamos, por ejemplo, con los campos electromagnéticos, yo particularmente trabajo con la energía. Y al trabajar con la energía, trabajo con un indicador terapéutico. Puedo trabajar con las manos directamente, pero es muy agotador y no tengo el modelo claro, definido, que entra en resonancia. Anillo al dedo, guante a la mano, calzado al pie, copa al sombrero que va a utilizar la persona. Cuando tengo seguridad, basta un solo medicamento, quizás 2 o 3, para ayudar. No se necesitan decir, bueno, te voy a hacer un colónico, luego te voy a hacer acupuntura, luego te voy a hacer homeopatía, luego te doy un masaje, te metes luego en el río para colocarte las piedras y por último te hago una reflexoterapia de los pies. Todo eso funciona, pero son terapias que van dirigidas a mejorar, ojo, el efecto de los signos y síntomas. Pero resulta que la enfermedad, cuando se manifiesta en signos y síntomas, es que está el paciente generalmente en una fase vagotónica de resolución de conflictos. Por eso el destacado médico Roy K. Hammer hablaba de que si podemos nosotros entender que la afección depende del cerebro, más que del cerebro como órgano fundamental, del psiquismo, de cómo esté viendo emocionalmente o no el sufrimiento de algo en el cual su ego particular no se siente satisfecho o se siente resentido y no tiene vía de escape, lo calla, lo agarra en una forma abrupta, asombrosa, esa persona va a modificar inmediatamente, ¿sí?, su campo electromagnético. Y si lo colocas, por ejemplo, para que tengan una idea, si lo colocas en una semejanza, un paciente, cuando viene un paciente, yo utilizo los siguientes modelos. Digo, mire, estoy enfrente de una fogata. Entonces, ¿qué medicina vamos a utilizar? La que modula la señal del vapor de la fogata a nivel de la neblina, de las partículas que salen arriba. Voy a utilizar una medicina que trabaje en el nivel del fuego transicional entre el fuego rojo, azul o amarillo,
o voy a utilizar una que trabaja en la densidad de la madera y del carbón que forman la fogata. Depende, eso tenemos que averiguar, porque al tener los campos electromagnéticos en una frecuencia distinta, muchas veces, a pesar de que hemos escogido la terapia que ayer funcionó en Sutano y en Mengano, en este paciente no funciona. No funciona porque tienes que evaluar si tienes que trabajar con terapia sutil en este paciente enfermo o tienes que trabajar en terapias densas. ¿Qué sucede? Ciertamente un paciente que tenga más de un año enfermo no está mal comenzar con terapias densas, generalmente con depurativo. Eso es lo correcto, porque la mayoría de estos pacientes reclaman esto. Sin embargo, he visto pacientes que tienen enfermedad de tiempo y resulta que cuando hago los exámenes de las frecuencias electromagnéticas no me está cuadrando nada orgánico denso. Entonces tengo que pasar a fenómenos de transitoriedad. Por ejemplo, la homeopatía en potencias altas trabaja en una octava superior. Si el paciente está en una frecuencia normal, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pero resulta que no te cuadró, ¿por qué no piensas en una terapia que sea densa, baja? Pero hay casos en los cuales necesitas trabajar con la frecuencia alta. Do, re, mi, fa. Bueno, mezzosoprano, soprano para poderlo cantar. Eso lo que hace es la variedad polifacética de utilizar pocos medicamentos y tener una altísima seguridad. Estoy casi convencido totalmente que el problema no está en las terapias son muy buenas, aplaudamos, todas. El problema está en identificar qué terapia para la línea de tiempo que necesita el paciente necesita modificar su campo electromagnético. ¿Ok? Por ejemplo, puedes mezclar, puedes utilizar terapias densas, terapias transicionales y terapias muy altas, pero reclama un esfuerzo porque, por ejemplo, es más fácil saber qué depurador, como tengo que desintoxicar, puedo comenzar a trabajar con cualquier proceso de desintoxicación. Y como tengo que desinflamar a todos los pacientes, está muy bien, pero si el paciente te llega con una lesión no totalmente curada, pero yo me siento bien, pero no tiene dolor, no, y no te da ningún síntoma, ahí es donde tienes que utilizar la iridología, probablemente el pulso, para captar, o aparatos de bioresonancia para entender a dónde estamos, ¿no? Incluyendo los que utilizan escáner, a veces hay confusión, sí, porque la variabilidad en que se está estableciendo son en ciertos rangos. No todo paciente va a entrar a curarse con el esfuerzo que hagamos si no tenemos en cuenta qué golpea, qué hace resonancia. Tampoco es estable, puede hoy cambiar, mañana puede ser diferente, depende de las emociones, de muchas cosas que suceden. Y fíjense que yo aquí también tengo ahí una pregunta. Se habla de que el campo toroidal no solo nos rodea, sino que interactúa con otras personas y en el entorno. ¿De qué manera esta interacción puede influir en nuestro bienestar y cómo podemos protegernos, como que proteger nuestra energía de influencias externas negativas? A ver. Sí, fíjate, ciertamente el dintel emocional tiene mucho que ver en cómo está tu campo electromagnético. Por ejemplo, ahorita estamos en una situación donde sentimos ciertos pesos externos. Si, por ejemplo, yo tengo miedo por no tener seguridad, y ahorita que son ya más de las 8 de la noche, bajo con el miedo de que me atraquen, yo puedo llamar a precisamente aquel que está pescando, a alguien que camine en horas oscuras, y ciertamente mi miedo va a establecer que si el hombre se me presenta con una daga, yo inmediatamente me orine. Es decir, no es que quiero orinarme, pero el miedo, eso ya está digamos, es mi tendencia.
y cómo cambiar mi campo electromagnético con solo bajar a oscuras. Yo lo estoy cerrando. ¿Por qué? ¿Cómo cambiarlo? Definitivamente el hombre está viviendo, Aksana, en la vida terrenal. Yo lo menciono. La vida terrenal es yo compro, yo vendo, yo pago, yo mantengo. Oiga esto. Yo compro, yo vendo, yo pago, yo mantengo. Yo debo y tengo. De vez en cuando me divierto o de cuando en vez. Y el resto del tiempo estoy con mi celular. Sí. Este nuevo ser humano no tiene tiempo de conectarse consigo mismo, conectarse con el poder que ya mora, porque desde que nosotros tenemos vida, el poder del Señor Todopoderoso está con nosotros, el poder divino, el poder de la luz, el poder de la vibración, ya está. Pero entonces sucede que yo mismo, por mi falta de confianza, de seguridad, o sea, por no practicar mi vida espiritual, por no estar seguro que estoy acompañado, sino que siento desconfianza o siento, en vista de que pasa el tiempo y no practico eso, estoy sometido a los vaivenes en los cuales mi campo electromagnético va a cambiar. ¿Por qué? Porque mi campo toroidal vive de lo que yo pienso, pensamos, pensamientos, sensaciones, sentimientos, sentidos, vista, oído, olfato, a donde sean atraídos, lo que decido para comer, la forma en que mastico, cómo están mis dientes y mi forma de morder, cómo digiero, cómo satisfago mis añoranzas, cómo me estoy empipándome, llenándome de gases, llenura, peso, acidez, cómo estoy eliminando de mi cuerpo, cómo estoy ingiriendo agua para arrastrar todo eso, ¿ok? Mi forma, como dices tú, de interrelacionarme con otros, como un pavo real abierto con mi campo electromagnético o totalmente cerrado, porque desconfío, porque me preparo a no tener, es decir, estas redes, el hecho de estar viendo estas ilusiones, estas quejas. Lamentablemente estamos en un tiempo en que el hombre, con todas las ilusiones de las redes sociales, estamos marchitando nuestro mismo campo electromagnético, porque nos da miedo, nos da temor. Tengo ira. Miren, la ira, yo le digo al paciente, cuídese de los 3 males menores y cuidado con los otros 4 mayores. ¿Y cuáles son los menores? Enfado, disgusto y enojo. Porque si usted tiene enfado, disgusto y enojo, usted me altera inmediatamente su campo electromagnético. Así esté tomando medicina. Pero si lo logra, porque no pone reparo, pedir ira, furia, rabia o cólera, usted se ganó un ACV, usted se ganó un infarto, usted se ganó una colopatía aguda, una hemorragia, un dolor en alguna otra parte, generalmente en el cuerpo. Entonces, sí, estamos totalmente ligados a un proceso de vida terrenal, pero hombre, por favor, tu vida terrenal ya estuvo escrita con el apellido de tu padre, y si tuviste y tienes mamá, porque hay algunos que no tuvieron mamá y son más desdichados que nosotros, ¿ok? Entonces, me recuerdo pues a nuestro amado artista Juan Gabriel, cómo le faltó la madre a él, cuánto sufrió. Gracias a ese sufrimiento él abrió y pudo hacer 3.000 canciones románticas hermosísimas todas. Pero esto es un ejemplo, ¿no? Lo que quiero decir es que estamos totalmente sujetos a estos procesos emocionales que hacen que se cierre. Pareciera que con el tamaño de la pupila, ¿ok? El horror, el terror me hace abrir y se cierra mi campo electromagnético, pero la pupila se abre. O al revés, si estoy en un estado de una nota psicótica porque decido meterme fármacos, opiáceos, entonces la pupila se cierra y yo estoy totalmente embrutecido también por esta misma razón. Me decías, discúlpame. Pero ahí, de verdad que por eso es tan importante para el equilibrio. Una de las herramientas que tiene el ser humano es la meditación.
que lamentablemente no se usa, aunque en muchos países, como lo hemos hablado en algunos live, se usa la meditación en colegios, en trabajos, para justo equilibrar esos bloqueos que a veces, esas emociones que están saliendo, que no saben controlar. Solamente yo creo que a través de la meditación uno lo puede como herramienta en casa, pues, lo que llevas contigo. Aunque sea un minuto, aislarte, irte a un baño, sentarte un minuto y meditar, eso ya puede, hasta en las propias decisiones tomadas en ese momento pueden cambiar y pueden mejorar muchísimo, más acertadas. ¿Verdad, Sí. Walter? Convencido estoy que es así. Fíjate que ahorita hay muchísimas escuelas de mindfulness, por supuesto, con una meditación quizás centrada a diversos pensamientos de amor o de ciertos puntos especiales que el profesor diga. Yo soy de los que pienso, fíjate, para que tengan, queridos amigos, óigame esto. Vamos a suponer que tenemos un familiar deprimido, triste, melancólico porque perdió a la esposa, porque tuvo un accidente, perdió un hijo o lo abandonaron, lo dejaron en un ancianato o simplemente se le fue la mujer, ¿no? Sí, pero esta persona es deseosa, amante del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios y le pide con súplica noche tras noche: Señor, dime qué debo hacer, mira cómo estoy. No valgo nada, soy una piltrafa humana. Y en un momento de trance se le presenta una dulce imagen hermosa, que puede ser él confundirla con el Maestro Jesús, o puede ser confundirla con un ángel hermosísimo. Y ese ángel le dice: Aksana, no te preocupes, por favor, solamente haz tu trabajo, medita en el Señor. ¿Ok? Por ejemplo, yo le digo a mis pacientes, lo digo, total, esto no nació de ningún libro, no lo he leído, pero le digo: piensen que usted es el jardinero del amor. Por tu divina gracia, voluntad y misericordia, Señor, soy el jardinero del amor. Quien me mira, quien hable conmigo, quien me toca, florece, reverdece, rejuvenece a mi paso por tu divina voluntad. Mantenga esa oración. Esta persona, fíjate, al día siguiente va a querer volver a repetir. Ahora está viendo que su condición de tristeza, su enfoque mental en la vida emocional, del dolor y del sufrimiento, como que no es tan así. Anhela volverse a encontrar con esa forma. Repite otra vez y tiene la suerte, por gracia divina, porque esto no es debido a uno, de presentarse la forma. ¿Qué quiero decir con esto? Usted, cuando está con vida, si usted decidió que su maestro es un maestro vivo, viviente, porque es un santo, vaya donde él. Es importante. No, mi maestro es José Gregorio. Amo a José Gregorio, ahora que es santo. Vaya donde José Gregorio. Hágale el trabajo que tiene que hacer. No, la mía es la Virgen de Guadalupe, por allá por Bovare, que creo que hay una virgencita de Guadalupe, me han dicho que la voy a ir a conocerla, por ejemplo, y usted tiene esa representación, vaya, pero anótese en algo que maneje su poder espiritual. No permita que esté todavía en bancarrota espiritual, no vale la pena. Ese estado de conciencia que lo está consiguiendo en el sueño o en una presentación divina, debe mantenerlo haciendo una devoción constante. Amigo mío, de nada sirve que vivas la vida terrenal. Yo pago, yo compro, yo vendo, yo mantengo. De vez en cuando me divierto y el resto de mi tiempo veo el celular, porque la vida, lo digo yo, es hasta el próximo domingo, por decirlo. Hoy es lunes. Si hoy lunes estoy vivo es porque Él quiere que yo recuerde qué hice la semana pasada y en qué forma me relacioné con ese espíritu. Esa es la única manera de estar seguro que tu campo electromagnético tiene un sentido. El sentido no es solamente tu vida terrenal. Todos tenemos que mantener a la familia. Todos tenemos que mantener nuestro cuerpo. Pero familia también tienen los cochinos. Tienen hasta 10 o más hijitos. Y a ellos les toca mucho reconocer esto, porque están en una condición de no conciencia. ¿Me están entendiendo? Los seres que tenemos conciencia tenemos que practicar
una forma en la cual elevamos nuestro tono, porque es de acuerdo a la elevación de nuestro tono en que nos vas a medir. De esos 7 chakras, que ahora son más, como dices tú, Oxana, los 3 inferiores abren las pasiones del hombre. El hombre, generalmente, que gusta de vivir actividades pasionales, inmediatamente le gusta de comer. El plexo solar necesita recibir alimento para abrir la pasión de la lujuria, por ejemplo. ¿Me estás entendiendo? Mientras que los hombres con H mayúscula han abierto el 4º generador, el 5º, que es la tiroides, el 6º, que es la hipófisis o glándula pituitaria, y el 7º, que se ubica en la pineal. Y ese estado de conciencia o consideración los ha mantenido expeditos para recibir lo que ya está dentro de ellos. El problema está en la forma en que estamos totalmente hacia afuera. Es parte del proceso de la encarnación que las almas que hemos obtenido un cuerpo vivamos centrífugos, porque ya el poder del Señor está más cerca que el latido de nuestra carótida. Pero mientras estemos atentos a un enfoque de materia, no tengo leche, no tengo mantequilla, no tengo harina, me falta la gasolina, tengo este rollo, deliberadamente el mundo pasa y va pasando nuestro tiempo. Sí, hay que vivir las cosas, hay que vivir el aquí y el ahora, no dejarlo para mañana. Por eso es que ahorita están muchos hablando de esa importancia de centrarse en sí mismo, en el corazón, conectar corazón-mente. Bueno, todas esas cosas son buenas, la cuestión es practicarlo, porque muchos se quedan en la teoría. Qué bonito, qué bello eso. Sí, hay que ser receptivo primero, porque hay mucha gente que no, tú vas hablando pistolada, yo no, me vas a decir lo mismo. Y entonces, primero ser receptivo a esta información que tú estás diciendo. Segundo, acatar. El que no acata, el que no hace, pues, por supuesto que lo ve como algo, como un juego de niños, ¿no? Ahí tengo el dominó o ahí tengo el monopolio, pero no, ahorita no quiero jugar. Y luego tener la confianza, la seguridad de que ya en ti está el poder de las 5 R's, el poder de remover cualquier toxina, el poder de reparar cualquier tejido, el poder de regenerar el programa correcto para la salud, el poder de restaurar tu vitalidad y por último el poder de reprogramar tu vida hacia un ambiente cónsono, próspero, en la cual tu campo toroidal esté abierto totalmente como ser magnético que eres, como ser que conduce electricidad. Siempre, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Bueno, en este caso el magnetismo siempre existió. La electricidad también, pero fue descubierta después, después que el hombre hizo con el poder magnético una serie de expresiones, ¿no? Magnetismo ha habido siempre en la naturaleza, en forma natural, y también el magnetismo artificial, ¿no? Y bueno, ¿quién fue el primero, el huevo o la gallina? Ciertamente las aves creo que están en una etapa posterior a la del reptil. Los reptiles colocaron huevos y el huevo fue, en mi opinión, primero que el de la gallina, ¿no? Pero bueno, ahí hay disquisiciones, pensamientos, de nada sirve hacer análisis, porque los análisis nos mantienen sin hacer lo que hace crecer al ser humano sana es el amor, sí. Es el sí incondicional, es el perdón, es la tolerancia, es el pasar la paz. El humanismo, la ecología, actuar en forma ecológica, sin hacer daño al otro. Eso son vivir la laguna de la bondad, ¿no? Que no es muy fácil porque estamos en un mundo de placer e ignorancia, pero también la mayoría, yo siempre digo que la mayoría tenemos esa esencia divina, entonces tenemos esa bondad dentro, a veces muy escondida, pero la tenemos, entonces es cuestión de... Tú sabes que yo pienso que no es la mayoría, yo diría que todos los 8.500 millones. El problema es que ciertamente
¿Por qué hay oscuridad? Porque hay ausencia de luz. ¿Y por qué hay ausencia de luz? Porque usted no la quiere encender su lámpara. Mantengan las lámparas encendidas. Eso lo dijo el Maestro Jesús. Entonces, ciertamente lo que sucede es que estamos en la vida como diciendo, bueno, yo tengo que mantener, tengo que comprar, tengo que vender. Y esta tecnología, primer jinete del apocalipsis, ojo, el móvil celular, que por cierto es una forma distinta de electromagnetismo. La radiación electromagnética que genera el celular es distinto al de la radio, es distinta al del radar, es distinta a la de los aparatos como el resonador. Son frecuencias distintas. Entonces, bueno, tenemos este mundo, los aparatos iniciales eran 2G, 3G y 4G, esos móviles celulares. Ahora con el 5G tiene una capacidad de gigahertz impresionante en la cual estamos de alguna vez, en algún modo, bombardeados. Pero se sabe que las frecuencias de baja intensidad no afectan al ser humano. Sin embargo, el oír una noticia a través del oído, que tiene que ver con el 14% de las impresiones, el oído está tan cerca del vago, que es el 10º par, ¿ok?, que es impresionante. Cuando usted está escuchando una noticia, puede tener un síncope, puede caer al suelo. Por eso cuando alguien se pega el celular al oído debe decir, dame buenas noticias. No, te voy a decir 2 buenas y una mala. Cuando venga la mala, retire el celular y ponga el aumento del volumen y oiga. O que la mala te la oiga un vecino y no tú. Porque a veces pasa esto, que son reacciones reflejas vasoplégicas de nuestro sistema, que está todo conectado. Somos seres conectados, Asana, conectados, para que nosotros tengamos esta conversación. Días atrás, tanto tú como Tel dijeron, bueno, vamos a invitar a Walter. Como todos los lunes invitas a tanta gente tan especial y tan importantes y tan sabios que necesitamos para mover este mundo, ¿no? Pero ya nosotros estábamos con la mano arriba. Hoy nos estamos encontrando con un molde, tu mano con la mía, y esto es para que, atravesando los dedos entre las 2 manos, podamos ayudar a este pueblo, a esta gente, a todos los que de alguna vez nos escuchan y nos escucharán a través del tiempo, para que cambiemos de actitud, porque sin cambiar de actitud, la aptitud con P no va a llegar. Es imposible. Hay que cambiar. Es lo que yo presiento y creo. Walter, bueno, aquí hay varios mensajitos que me gustaría leer. Claro, la idea no es dar aquí recetas, sino que en todo caso ahorita después de que leas puedas dar tus contactos para que te puedan contactar en casos así, por ejemplo, como dice Jan Mar Sport, doctor, necesito su ayuda, sufro del trigémino. Bueno, ya daremos los contactos del doctor. Aquí Dumas dice, doctor, ¿qué recomienda para el cáncer en el estómago? Bueno, hay que hacer un estudio del motivo, ¿verdad? Aquí Freddy, saludos a mi hermano, excelente tema. Aquí dice doctor Rinoca, no sé, pero la iridología es lo más fidedigna. Bueno, sí, el problema de la ideología, es que te sirve de diagnóstico, no te sirve de tratamiento. Sí, Hemos claro. hablado de que un iridólogo que sepa 1000 tipos de terapias tiene que concretar con qué terapia voy a ayudar al órgano que aparece acá. A veces es la interpretación, hacer que el paciente interprete, ¿no? La ideología es magnífica. Estuve con mi comadre hace poco, se fue ayer. Josefina Chirinos, la gran pediatra, la gran iridiólogo, mejor que ella en el país muy pocos. Pediatra que la llaman para que haga el diagnóstico de lo que está pasando cuando otros grandes maestros de pediatría tienen dificultad. Quienes creen en ella se acerca, pide que le manden una foto del iris del niño y dice, ¿por qué no busca por aquí, por aquí, por allá? Con muchísimo acierto. Josefina Chirinos, mi comadrita, que espero que realmente, si estás escuchándome,
sepas que te amo, te quiero muchísimo y sigas ayudando a tanta gente. Sí, señor. Sí, claro. Claro. Aquí el tema es que nuestro cuerpo tiene tantos mapas, las palmas de las manos, los oídos, la lengua, el iris. Entonces es cuestión de saber, son como indicadores de que sí podemos nosotros mismos conectarnos con nuestras células, identificar las señales que manda el cuerpo antes que surja el problemón. Entonces, claro, ya cuando lamentablemente vienen a los médicos, ya cuando tienen el vaso súper lleno. Pero qué bonito sería, y ese es el trabajo que estamos haciendo, la prevención de la toma de conciencia, el trabajo individual, porque claro, no todo se le puede alegar a la tercera persona, a todos los médicos, es un 50 y 50%, porque te quitan la enfermedad, pero el motivo hay que trabajarlo en la parte emocional, hay tantos medios ahorita de hacerlo, y qué bello de verdad que hay doctores profesionales en el área que se están también dirigiendo a estos otros campos de lo ancestral. No quiero ni ponerle el otro nombre porque son métodos que han existido miles y miles de años. Y bueno, doctor, la pregunta que le tenía también, para no dejarlo, porque sé que usted es un gran especialista en la manipulación de la columna vertebral, de la quiropraxia, cómo eso, claro, ya de por sí el Kundalini, Ida y Pingala, todo está alrededor de la columna. Qué importante es la salud de la columna, que además todas nuestras vértebras sostienen todos los órganos internos más importantes de nuestro cuerpo. Eso es tan valioso, toda la posición, cómo están esas vértebras, ¿verdad? Quisiera que un poquito hablara sobre eso, porque bueno, no tenemos, para no ocuparle mucho espacio, pero sí algo. Usted es un experto en esto. Bueno, fíjense que el agujero de conjugación en una vértebra es por donde sale la raíz. Estamos hablando en vértebras lumbares. Este es un modelo de vértebra lumbar. El agujero de conjugación. Cuando el disco está desgastado y el platillo inferior de la vértebra superior, esta que está aquí, se une con el platillo superior de la vértebra inferior, se une el agujero. Miren lo que pasa con el agujero. Mire cómo se cierra. Y la raíz queda atrapada. Estenosis de foramen. Dolor. Porque todo el mundo dice, habla de hernia. No, existe la hernia, claro. Pero si están dos o más discos desgastados y el hombre sigue con dolor ciático o hacia una de las piernas, piensen en la estenosis del agujero por donde sale el nervio. Ahora, puede suceder que también tenga esto. Miren, ¿están viendo cómo se presiona? Esto es una hernia que, sumado a la estenosis del foramen, golpea a la raíz nerviosa. Pero la pregunta que tú me haces es cómo se puede integrar. Es que, debo decirlo, lo que pasa es que algún escucha va a tomar esto y espero que lo haga con amor y lo investiguen, porque algunas veces no tenemos tiempo. Roy K. Hammer habla de psiquis, pensamiento, emoción, todo lo que vive la persona, cerebro en su sistema embriológico, que sería el cerebro antiguo, el cerebro nuevo, que sería el ectodermo, y el mesodermo, como causantes, y el cerebro reptil, que es el tallo cerebral, los cuatro, como causantes de una enfermedad. Pero lógico que tiene que estar la columna. No está Sushumna en el centro, no está Ida a la izquierda y Pingala a la derecha, como anillos de corpúsculos de partículas elementales subatómicas en estado de conciencia astral, si se quiere. Pero esto lo van a investigar los médicos más adelante. Eso está descrito 6.000 años antes de Cristo. Ya se sabía que es así, porque eran visiones de gente mística que tenía, como lo dijo Aksana
acceso a planos distintos y veían en estas secuencias, en estados de internalización, de éxtasis divino, y dibujaron esto. Se vieron, y a través de las culturas, a través de la transculturización, los que no veían no importa, no veo nada, maestro, no veo, está bien, trabaja más tu meditación, pero sigue estos modelos que te voy a dar. Y así fue también con la acupuntura. Los primeros que vieron los meridianos fueron gente totalmente abstraída de la conciencia de la vida terrenal, viviendo un enfoque normal, pero sobre todo en estados de trance superiores, ¿no? La columna tiene que ver psiquis, cerebro, columna vertebral y órganos. Es imposible que no esté la columna vertebral. Entonces, lo que hemos entendido esto antes de Hammer, yo vengo trabajando que estos movimientos, como pueden ver, no se mantengan. Y podemos hacer pequeños movimientos en las vértebras para mejorar la información que pasa a través de la médula espinal. La médula espinal, sabrán ustedes que llega hasta la vértebra del L1, pero tiene ricos aferentes al cerebro y eferentes que van del cerebro hacia la parte neuromuscular y visceral. Entonces, cuando usted hace un ajuste, mal llamado ajuste, o hace una quiropraxia, está trabajando ciertos estados de conciencia. En el balance bioenergético que yo vengo haciendo, que he venido aprendiendo con mis propios pacientes, sí manejo lo de Ida y Píngala. Cuando, por ejemplo, un paciente diestro tiene acortamiento de la pierna derecha, tiene un trastorno combinado de Píngala, ¿cierto? Si es el paciente derecho, y tiene, por supuesto, un trastorno en el principio masculino. Es decir, tengo a alguien que me desasosiega, me desafecta, no me lleva al ritmo, habla mal de mí, siento que me afecta, prefiero irme lejos de ese señor, etc. Y puede ser tu papá, tu esposo si eres mujer, tu hermano, tu hijo, pero es del principio masculino. De la misma manera, si tú estás viendo que hay un acortamiento de la pierna izquierda, porque es que resulta que biológicamente estamos cruzados. El cerebro derecho domina el lado izquierdo, el cerebro izquierdo domina el lado derecho, pero su Sushumna está en el centro con los chakras, ¿correcto? Y Ida está en el lado izquierdo y Píngala del lado derecho. Entonces tiene que haber una armonía. Esta desarmonía, con solo pensar que no tengo apoyo en mi vida, que estoy solo, que llevo una carga, ya usted está haciendo un desajuste. Entonces, no necesitamos llegar a un diagnóstico del cuerpo físico de la materia. Obviamente que si hay alguien que se manifiesta permanentemente con esto, para eso estamos los especialistas. Pero en la mayoría de los médicos y terapeutas, sanadores con permiso, porque hay unos que no tienen permiso de reglamentación de su diploma, de sus estudios, de que sí sabe, de que puede, y sobre todo de que el paciente no es de uno, sino de la secuencia por la cual una serie de terapeutas podemos ayudar. Ningún paciente es de uno. Yo soy un referidor número 1 de los pacientes para que otros le pongan la mano y hagan lo que pueden hacer. Entonces, se establecen relaciones segmentarias de un segmento con el otro y a distancia. Fenómeno que también hablaba la terapia neural de Huneke. Es decir, que tú con la columna puedes, sin estar poniendo pápulas, hacer un efecto más o menos. El efecto de la terapia neural es anestésico y es de bloqueante a distancia, pero también lo puedes hacer con tus manos. Eso se puede aprender en centros quiroprácticos adecuados, en centros osteopáticos adecuados y en centros de fisioterapia manual para las manipulaciones vertebrales. Estos 3 centros existen en el mundo. ¿Qué he hecho yo? He tomado de los quiroprácticos lo más sencillo, he tomado de los osteopáticos lo más sencillo y he tomado de las escuelas de fisioterapia manual, porque no necesitamos sino divulgar movimientos rápidos, precisos, pequeños, de poca amplitud, que puedan resolver el conflicto cervical, dorsal o lumbar, sin entrar en manipulaciones terribles, porque sí ha habido problemas terribles. Usted ve en internet cómo hay movimientos bruscos,
de repente, y gente que realmente que puede tener un accidente de tránsito con un latigazo. Usted lo que hizo fue modificar el agujero de conjugación, pisar el nervio, y empiezan a gritar en plena consulta. He visto también pacientes que con una pequeña aplicación, yo hice y he hecho terapia neural por muchos años. Si te cuento, tuve muy buenos resultados, pero también tuve riesgos, ¿sí? Riesgo, hacía ciliar, y recuerdo que me hice un hematoma retroocular, colocaba troncales simpáticos con aguja de 12 centímetros, no con la aguja de 10 centímetros, etcétera, etcétera. La terapia neural como tal he visto, y algunos terapeutas cercanos a mí han tenido que venir corriendo a buscar porque se desmayó el paciente después de una papulita colocadas en los puntos de los trapecios aquí arriba. Se desmayó, sea por impresión, por reacción alérgica o reacción sincopal. El problema es cuando esto pasa a otra esfera y usted está en un consultorio donde no tiene un ambú, donde no tiene una máscara laríngea, donde no tiene cómo resolver un tubo endotraqueal y el paciente se le va, como ha sucedido en algunos casos que no quiero mencionar, pero que tengo conocimiento. Entonces, no vayan a pensar que las cosas, haga todo con amor, hágalo suave, haga discretamente, no se sobrepase, pida ayuda. Yo estoy completamente convencido que tenemos que hacer, ya actualmente la medicina es hacer coaching, es hacer vigilancia. La persona, los médicos tenemos que tener a terapeutas que se desplacen, que tengan una moto o no sé qué, y vayan a ver al paciente cada 10, cada 12 días y llenen un carnet y vean y vivan con el médico en una forma discreta. Por supuesto que el paciente se siente muy contento que alguien le visite. Usted viene por el equipo solidario, el grupo. Eso de estar trabajando solo, aislado por allá en un ambulatorio, en un consultorio, muchas veces sentimos soledad y no sentimos que estamos creciendo ni agrupándonos. Creo en la solidaridad, en esa concepción del nuevo hombre, pero sobre todo creo en que el hombre le falta es vida espiritual, como lo dije. Y claro, de nada sirve que nos preocupemos de lo demás si el problema es tuyo. Primero debo resolver mi problema antes de sacar a seres en la cual si yo no sé nadar, yo no puedo sacar a más nadie. Tengo que llegar hasta un límite y decir, trata de ver qué te dice tu ser interno de este problema. Mi ayuda es hasta aquí, pero trata de ver cómo te ayudas a ti mismo. Así que pues esto es muy importante. Esas almohaditas rojas que está en tu ejemplo de columna, sí, esas cuando se desgastan se pueden recuperar. ¿Cómo es que se llama? Este es el disco intervertebral. Está almohadillado. Este es el cuerpo vertebral. Si se desgasta, puede recuperarse de alguna manera o ya es cirugía. Ahora lo hacemos a través de un huequito del tamaño de un ojal. Mira, ahora, por lo menos yo, con el equipo de neurocirujanos que me acompaña, nos metemos con el ojal de una bata. Uy, que ni siquiera lo consigo. Aquí está. Este ojal es el tamaño que hacemos para meternos con un tubo y llegar al sitio. Eso se llama medicina mínimamente invasiva. A través de una imagen tubular metemos instrumentos con luz interna, resolvemos para afuera. Y no tenemos que poner tornillos a menos que sean pacientes que hayan tenido una fractura o hayan tenido una luxación, se haya desplazado una vértebra hacia atrás o hacia adelante o se hayan fracturado, ¿no? Lo importante es que sí, cuando usted tenga un paciente que es la tercera vez que lo visita y tiene la yayay y sigue con problemas, bueno, si puede indicarle que se haga estudios, es pertinente, o que vaya a consultas de neurocirugía en una forma benéfica. Lo está haciendo el Hospital Antonio María Pineda sin costo alguno, lo está haciendo el Hospital Luis Gómez López sin costo alguno, lo está haciendo el Hospital de los Seguros Sociales sin costo alguno. El problema es la cola, el que hay un grupo de pacientes y un médico después de 20 pacientes ya no da más, porque los tiene que examinar.
médico que está detrás de un escritorio dando órdenes y mandando tratamientos está tapando síntomas. Y no es cuestión de tapar síntomas, es tratar de ubicar a dónde debe ir, o al fisioterapeuta, o a la terapia ocupacional, o tiene que ir a reposo, o tiene que ir al especialista. Pero hay que determinar a dónde vamos a llevar a ese paciente para ayudarlo, ¿no? Estamos siempre a las órdenes para oír. Mira, Walter, tengo un paciente. A mí me llaman amigos médicos. ¿Qué harías tú en este caso? Haga esto, haga esto, haga esto, si te parece. Yo de ti yo lo haría, le digo. Entonces el médico piensa, revisa su caso. Es que estamos para ayudarnos. La vida es hasta el próximo domingo. Yo no sé si yo voy a vivir después, mañana o pasado. Entonces, hoy hay que resolver lo que pueda. Hoy hay que amar. Hoy hay que perdonar. Hoy hay que vivir con tolerancia. Hoy hay que olvidar el pasado. Hoy disfruta tu presente. Siembra amor para recibir amor. Imposible que si tú siembras odio, pues tienes que cosechar odio. Entonces es tan importante estos preceptos, estos elementos que nos los repiten a cada rato en las redes sociales, pero nos vamos por la ilusión. Estamos viviendo ilusiones, novelas, cuentos, parejas, por ejemplo, que se disfrazan y cambian temporalmente de su sexualidad sabiendo que no son heterosexuales, pero se hacen pasar por homosexuales, por ejemplo, para ganar puntos. Y usted ve eso y usted empieza a pasar estos videos a otros y así. Entonces la mente se va adaptando a un enfoque que puede ser real, pero realmente es ilusorio, porque mucha gente está inventando cosas para que se aplaudan y los jóvenes ya no quieren ser útiles, sino que quieren ser primero importantes. Yo quiero ser importante, yo me meto a ser influencer, a ser youtuber, y bueno, tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, porque todo es un campo electromagnético. Sí, es muy importante. Lo que sucede aquí lo están copiando allá, simple y llanamente como la fruta madura. Se maduró el mango, todos los demás mangos van a coger la madurez. Es decir, igualito, estamos en conexión. Yo tengo mi método, el que yo estipulé gracias a ti, Aksana, en un congreso de tu grupo, que fue la primera vez que hablé de la neuroreconexión y desconexión. Tenemos que conectarnos y desconectarnos. ¿En qué forma se tiene que desconectar la persona? En lo que le quita tiempo para la paz, en lo que le quita tiempo para mantener tolerancia, para mantener la ira sumida lo más bajo posible, no lo más alto, en resolver los problemas de miedo. Tu destino, oh querido oyente, está del otro lado del miedo. No tengas miedo a la vida. El poder que te metió el día que naciste dentro del útero de tu mami, ese mismo poder, aunque algunos dicen que el alma llega después de los 3 meses, ¿no? Pero no voy a entrar en ese dilema. El mismo poder que te mete a vivir te saca a la hora señalada. No tengas miedo a una cirugía. Simplemente discútelo con tu médico. No me gusta, está muy caro, me voy. Bueno, busque otro. Piense, ¿por qué me tengo que operar? Porque así como totalmente en una cuestión distinta. Las mamoplastias son por vanidad, por mantener la belleza de la mujer, y tiene un principio profundamente, digamos, ético y de agradabilidad. No deja de tener cierta vanidad, pero es importante. Aquí no, aquí es para que tu columna, fíjate, si yo tengo este espacio, si lo dejo cerrar, te va a presionar el nervio. Tengo que, al sacar esta pelota, tengo que colocar por ahí mismo un separador para que me mantenga abierto. Eso se llama un PIC, un dispositivo intersomático, para que no se cierre y te afecte el nervio. Esto lo tenemos que hacer los neurocirujanos generalmente. Cuando todos los discos están sanos y es una sola la hernia, tú puedes dejarlo. Ay, me fui y me saqué un diente. El odontólogo no me quiso poner el diente porque dijo que yo tengo la demás dentadura completa. Bueno, igual. No, es que es la tercera vez que se te daña el disco, porque seguiste trabajando, montando cajas, cargas, bultos. Bueno, ya te operaron la primera vez, dañaste el otro disco, la segunda, ¿y qué más?
hay que colocarte prótesis, tienes que colocarte los espaciadores. Y eso sí lo hacen los hospitales, pero tienes que hacer cola. Además, allá en un hospital, por muy bueno que sea, no puedes escoger al cirujano. No puedes decir, usted me va a operar el día tal, a la hora tal. No, usted entra en un juego de la disciplina del Instituto del Servicio, que son muy buenos acá. Acá hay muy buenos especialistas, pero hay que hacer cola. Hay que quedarse a veces meses con el dolor. Walter, entonces seguimos aquí leyendo, quiero seguir leyendo. Chirino dice, excelente doctor, eres genial. También dice, depende de la tipología iridiana, va el tratamiento, claro. También dice Chirino, claro, igualmente yo te amo mucho. Ok, saludos al mejor de los neurólogos del mundo desde Sanar, Estado Lara. Filiberto dice, esta humanidad dormida tiene un vacío espiritual y solo espera un salvador externo, teniendo la capacidad de autocurarse, correcto. Un abrazo para Tel. Ajá, ¿qué más aquí para terminar? Ajá, Filiberto también dice, lo bueno de este ilustrado doctor es que educa a sus pacientes y le canta una canción de Los Ángeles Negros, jajaja. Bien, si tenemos otro aquí mensaje para terminar de leer los mensajes y ir concluyendo poquito a poco, pero antes, Walter, por favor, danos tus contactos, que te puedan contactar, tus redes, las que tú usas para esos contactos, y bueno, y últimas palabras de amor a todos nuestros oyentes visuales, y bueno, y que van a interactuar o van a ver este live después en grabación. Aksana, muy contento por verte, tú siempre tan hermosa, tan especial, tan llena de actitud para sanar, para querer hacer esto, lo mismo con Tel, que realmente Tel ha sido siempre un hermano, en la cual decidimos hace años cada quien tomar un curso, pero él ha sido un hermano muy especial. Y Sora, si me escuchas, tu esposa Tel, un gran saludo de mi parte, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, a veces me dicen cuál sería el tic ideal. Fíjate bien, querido amigo que estás sufriendo mucho, que quieres elevar tu campo electromagnético y mantenerlo feliz. Sabes, no importa lo que estés pasando. Gran parte de lo que estás pasando ya estaba escrito en tu vida. Quieras o no entenderlo, vivimos la página del día de hoy del libro que nos toca vivir, pero no sabemos el final, no podemos leer el final. Eso se llama vivir alguna condición. Por lo menos yo te estoy contestando desde un punto de vista cristiano y un poco más allá universalmente. Consideramos que muy probablemente muchas de las patologías que tienen graves nuestros pacientes, incluso al nacimiento, es que por ley le toca a esa persona, a ese ser que vive ese dolor, vivir una experiencia de vida como reto o desafío. Y será grata o ingrata. Yo les puedo contar sobre el caso de mi hija, por ejemplo, pero no sé si vale la pena. Le diagnosticaron a los 20 semanas que venía con un solo tubo, no habían las 4 cavidades del corazón, y la mamá aceptó. Aparte de eso, nos dijeron que venía una trisomía, un síndrome de Down, y por supuesto yo lo diagnostiqué 2 y 3 veces y es así. Pero la oración funcionó, porque empezamos a orar en la madrugada. Yo ya lo venía haciendo de una manera sola, pero me acompañé con ella, y bueno, esa niña ayer, el día sábado, hemos festejado su primer añito. Se operó el 1 de diciembre del 2024. La última evaluación fue en mayo y nos mandaron a noviembre, totalmente sana. Obviamente que los hombres hicieron lo que tenían que hacer, pero la vida espiritual cambió. Como aceptamos el dolor y el sufrimiento y la condición de la niña, que la hemos aceptado, el Señor Todopoderoso nos cambió todo. Amén, amén. Entonces, quienes tengan un dolor, un sufrimiento, díganle, no sé por qué lo tengo, pero si tú me lo mandas, lo acepto,
porque no quiero repetir esto, ni en esta vida, si tengo que volver a esta vida, ni en ningún plano de conciencia espiritual. Por favor, déjamelo pagar o vivir lo más grato posible, Señor. Soy tu jardinero del amor. Así con dolor quien me mire, me toque, me hable, florece, reverdece, rejuvenece a mi paso. Soy el jardinero del amor. Esta es una oración que se me presenta en horas de la madrugada en una ocasión y desde ahí la estoy repitiendo y se lo digo a mis pacientes, total como no es mío, sino que esto de la vida, de la experiencia de vida, se las estoy entregando. Entonces, para concretar, primero, trata de hacer feliz a alguien, no necesariamente que sea de tu familia, pero haz en ese día feliz a alguien, así sea regalando un poquito de tisana, un yogurcito, un ponquecito, un caramelo. 2, agradece lo que tienes, pero también lo que no te dejan tener. Si hoy perdiste a un familiar, le tocaba salir del cuerpo, créelo, no es culpa de nadie, la hora señalada es entrar, a la hora de salir, así sea con un accidente, está ya definido. Tercer lugar, el tiempo que vives en el cuerpo es para reparar. Reparas en el cuerpo, pero el cuerpo no es para hacer solo vida terrenal. Tienes que trabajar tu vida espiritual a la par, a la par. Cuarto, debes aceptar, así no te guste, la voluntad del Señor. Debes hacerlo permanentemente. Y quinto, bajo cualquier condición que ya tienes o has perdido, viene, me quedé ciego, no tengo ojo, me quedé mucho, doctor, vengo para que... No, enamórate de la vida, enamórate de la vida. Esos 5 principios debes mantenerlos siempre y todo se te va a resolver simplemente por gracia divina. Así es, amén, amén. Amén, amén. Gracias, Walter. No dijiste tus contactos, que si por Mis contactos, rápido, mi celular, prefiero que me escriban o el que tenga un conflicto me llame en horas, digamos, antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde, yo atiendo las llamadas. 0414-350-7539. 0414-350-7539. Quien quiera hacer agenda y hablar con mis asistentes para mayor información, 0251-232-6085. 232-6085 CanTV. Y todo lo demás lo podemos hacer por conexión. Si usted ora para que el Señor despierte el Espíritu Santo y se establezca y pide que de alguna manera podamos encontrarnos, allí yo voy a estar de alguna manera con ustedes, porque no hay nada que no se conecte en este mundo, más cuando si se tiene ese deseo de establecer ese contacto divino. Como sí, le dice Oksana, estamos así. Nos vemos en el astral siempre. Y bueno, mis amados. Gracias, Oksana, gracias, Tel, gracias a ustedes. Bueno, mis amados seres, si sienten que nuestras tertulias les están despertando esas memorias, están vibrando en sus corazones, se sienten identificados con las temáticas de ancestrales sabiduría, les invito a que se conecten, se comuniquen, se suscriban, pongan su like, porque eso nos anima a crear estos contenidos, invitar estos personajes que nos traen tanta sabiduría. Cada aporte, cada ayuda nos da seguridad y nos ayuda a que toda esta información se transmite, toda esta sabiduría se transmita a la futura generación, que esa es la idea de estos live, estas tertulias, porque realmente son tertulias, no son recetas hechas, es para poder como que sembrar esa curiosidad de investigación, de que sepan que hay muchísimos métodos de sanar. La cuestión es accionar, es poner de su parte, y bueno, y ya les llegará el método, como dice Walter, que le corresponde en el tiempo adecuado, y para eso estamos aquí. Bendiciones para todos, besitos, besitos, y chao, chao.